Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua. En este video lo que vamos a aprender es acerca de los puntos cardinales en Quichua, así que sean todos bienvenidos. Vamos a empezar explicando cómo se dice norte, sur, este, oeste, pero en Quichua. Creo que es un tema muy interesante para cada uno de ustedes. Espero lo aprendan y sobre todo pues lo pongan en práctica. Mashikuna Shinaka, Kayarishunchi, Kikinkunaman, Rixichishpanachum, puntos cardinales en Quichua. ¿Ya? Para ello, pues nosotros aquí podemos observar que tenemos ya nuestra primera imagen donde vamos a aprender acerca de lateralidad, direccionalidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aprender cómo se dice básicamente izquierda y derecha. Entonces podemos observar en este gráfico que hay dos, de hecho, ¿cierto? Aquí está un niño, sí, acá está la madre. Entonces lo que nosotros debemos decir, sí, acá el niño pueden observar que está al lado izquierdo de la madre. Por lo tanto, decimos que está, ¿no es cierto? Yuki. Sí, Yuki es izquierda. Para decir a la izquierda, lo que se debe decir es Yukiman. Sí, por ejemplo, Yukiman Ri, vaya a la izquierda. ¿Sí? Yuki. Y aquí podemos observar que el niño está al lado derecho. ¿Sí? Derecha en quichua es Ali. ¿Sí? Aji o Ali. A su vez pueden decir también Ayauka. ¿Sí? Ayauka o Aji es derecha. Y para decir a la derecha, digo Aliman o a su vez Ayaukaman. ¿Sí? A la derecha, Ajiman o Ayaukaman. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya sabemos dos palabritas, dos frases, ¿de acuerdo? A la izquierda, a la derecha. ¿Sí? Por la flechita también ustedes pueden irse guiando. Yukiman, Are, Aliman o Ayaukaman. Son cosas bastante sencillas, pero a su vez muy importante para que ustedes pues ya puedan ubicarse, ¿no es cierto?, en el espacio para saber norte, sur, este y oeste. Vamos a continuar ahora conociendo de la misma manera lo que es arriba y lo que es abajo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a Leonel, es mi hijo, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es arriba, es Jawa. Jawa es arriba. Para decir hacia arriba o para arriba, lo que yo digo es Hawaman. ¿Sí? Hawaman, Hawa, Hawaman. ¿Ya? Y acá la flecha en cambio está indicando para abajo, como ustedes pueden observar aquí. Digo en quichua uku. Uku es abajo, adentro. Digo ukuman, para abajo, hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes quieren saber más acerca de esto, voy a dejarle aquí en sugerencias para que ustedes puedan ir a ver un video que habla absolutamente de eso, ¿de acuerdo? Sobre direccionalidad, cómo ubicarse en el espacio, adelante, atrás, arriba y todo eso. Sí, entonces esto es como un poco para que ustedes vayan ya entrando en contexto de lo que es norte, sur, este y oeste en quichua. Vamos a ver ahora, sí, lo que es justamente adelante y atrás. Ñaupa, sí, es adelante, sí, al frente, adelante, ñaupa, sí. Y acá la flecha también pueden observar washa, sí, es atrás, sí, atrás, washa, atrás, ¿de acuerdo? Ñaupa, adelante, y washa, atrás. Son imágenes sumamente comprensibles para que ustedes pues lo puedan entender, lo puedan interpretar. Ñaupa y Washa. Por lo tanto, pues no he puesto traducción ni nada de eso porque se entiende fácilmente. ¿Sí? Ñaupa, adelante y Washa, atrás. ¿Ya? Aquí están los canales Ñuka Quichua, José Luis Maigua también en Facebook y por supuesto en Instagram para que ustedes no se pierdan ninguna de las publicaciones que voy realizando a diario. ¿Sí? Ahora sí, vamos a entrar ya a conocer los términos acerca de los puntos cardinales en quichua. ¿Sí? Shuyuta Rikuchik Shimikuna. Suyu es, como ustedes pueden observar aquí, suyo, región, dirección, ubicación, orientación. ¿Ya?
Shinaka Shuyuta Rikuchik Shimikuna son palabras que nos van a mostrar, ¿no es cierto? Nos van a ubicar para conocer las regiones, la dirección. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros tenemos aquí lo que es Chinchay Suyu. ¿De acuerdo? Aquí tenemos solo Chinchay. Pueden observar, Chinchay es norte. Sí, norte. Kuya es sur. ¿De acuerdo? Sur. No se olviden. Kuya, sur. Chinchay, norte. Tenemos también el Anti, este. Sí, este. Y el Kunti, que viene a ser oeste. Sí, oeste es Kunti. Y Chaupi es el medio o el centro, el punto centro. Chaupi. Entonces, una vez que ya sepamos, ¿cierto? Ya esto vamos a agregarle lo que es el Suyu. Recuerden, Suyu es región, dirección, ubicación, orientación. Entonces, agregamos ello y quedaría Chinchay Suyu, región norte. ¿Ya? Kuya Suyu, región sur. ¿De acuerdo? Anti Suyu, región este. Y Kunti Suyu, región oeste. ¿Ya? Pueden ubicarse norte, sur, este, oeste. Haré Chinchay Suyu, Kuya Suyu, Anti Suyu y Kunti Suyu. Y Chaupi, recuerden, era medio o centro. Por lo tanto, Chaupi Suyu sería región centro o el punto centro. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos conocido estos términos, ya vamos a ir a ubicar directamente aquí, a continuación, Suyu Rikuchik Kuskakuna. ¿Ya? Aquí tenemos ya nuestro plano cartesiano, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. En quichua también está escrito cada uno de ellos. ¿Ya? Chinchay Suyo, recordemos, es norte. Sí, norte. ¿Ya? Kuya Suyu, sur. Sí, sur. ¿De acuerdo? Este es Antisuyu. Por acá también pueden observar al sol, ¿no es cierto? Sale por el este y se pierde por el oeste. Se oculta por el oeste, que es Kunti Suyu. ¿Ya? Chinchay Suyu, no se olviden, Chinchay Suyu va unido, no va separado. Anti Suyu, Kuya Suyu, Kunti Suyu. ¿Sí? Son términos sumamente fáciles, sencillos, para que esto lo apliquen en sus escuelitas, con sus niños, en su casita. Puedan ir de a poquito aprendiendo, fortaleciendo, pues de esta manera nuestra lengua quichua. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora, ver lo mismo, pero en el chacana. En la chacana vamos a conocer de la misma manera. Aquí en la chacana, a lo menos si son, digamos, es muy reconocido esta chacana dentro de la cosmovisión andina. Por lo tanto, también nosotros podemos ubicarlo aquí. Chinchay Suyo. Chinchay Suyo, recuerden que era Chinchay Suyo. Tenemos el Kuya Suyu, ¿cierto? Kuya Suyu, el Anti Suyu y el Kunti Suyu. Próximamente vamos a hacer un video también explicando todo en relación a la chacana, qué es, qué significado tiene, acerca de los colores también del huipala. Se vienen algunos videos interesantes, así que no se lo pueden perder. Y para ello pues únicamente tienen que suscribirse, activar la campana y esas cuestiones para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo. Ya vamos a tratar de subir cada jueves, ¿ya? Ahora vamos a ver ya como último, aquí tengo ya la última diapositiva, donde está explicado ya sobre, ¿no es cierto?, sobre el mapa de nuestro Ecuador. Sí, el mapa sobre nuestro Ecuador está aquí. Pueden observar costa, aquí está la sierra, oriente, acá tenemos la región insular. ¿Sí? Por lo tanto, Chinchay Suyupica, Colombia, Mamayactata, Ricunchignin. ¿Sí? Dice, en el norte o en la región norte observamos al país de Colombia. ¿Sí? Al norte está Colombia. Nosotros en la escuela siempre nos ha enseñado al norte Colombia, al sur
y al este tenemos Perú y al oeste tenemos al Océano Pacífico. Así nos ha enseñado, ¿cierto? De esta misma manera nosotros hemos puesto pero en quichua. Por lo tanto, al sur, Mashikuna, Cuya Suyupica, Perú, Mamayactata, Rikunchik. ¿Sí? Al sur observamos o podemos mirar al país de Perú. ¿Haré? Anti Suyupica, Perú, Mamayactata, Rikunchik. ¿Ya? Anti Suyupica, Perú, Mamayactata, Rikunchik. Al este está todavía Perú. ¿Sí? Aquí está nuestro Taita Inti, nuestro sol, con la cual nosotros nos guiamos pues también para dar las direccionalidades, ¿de acuerdo? Y por último, al oeste, Kunti Suyupica, Pacífico, Mamacuchata, Rikunchik. Mamacucha, ¿sí? Es el océano. Entonces, Pacífico, Mamacucha viene a ser el océano Pacífico. Y eso es lo que nosotros vemos, observamos, ¿sí? Al oeste, que quedaría justo para allá. ¿Ya? Shinamikan Mashikuna, ella es mi hija, se llama Samantha, quien está para... ella es mi hija, se llama Samantha, quien está ahora mismo pues como modelo para mostrar todo lo que son derecha, izquierda, también arriba, abajo y por supuesto norte, sur, este y oeste en quichua Mashikuna. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video, espero les haya gustado y sobre todo pues hayan aprendido. No olviden compartir este video con sus familiares, con sus amigos, con todos para que más personas vayan aprendiendo, vayan ejercitándose, que es muy importante hacerlo. No hay que conformarnos con aprender únicamente colores, unas 2 que 3 palabras en quichua. Hay que ir avanzando, fortaleciendo, revitalizando para que nuestro idioma, nuestra lengua pues se mantenga, no se pierda y es más, vaya aún más reconstruyéndose. Eso es todo por ahora, Mashikuna. Mi nombre es José Luis Maiwan y nos vemos en la próxima. Chau, chau.